Hola, buenos días, gaélicos días. Bienvenidos a nuestro podcast Fútbol Gaélico en Español, un programa que podéis encontrar directamente en Spotify, iVoox y en la plataforma de podcast de Apple. Comenzamos hoy los episodios de esta temporada hablando de los orígenes del fútbol gaélico, un pasado que se remonta nada más y nada menos que 40 siglos atrás. Empezamos. Fútbol gaélico en español. Hoy, los orígenes del fútbol gaélico. Parece que los deportes irlandeses eran ya las principales atracciones en los Juegos Tailtiu, un antiguo festival deportivo y cultural de los celtas que se celebraba el 1 de agosto en honor a Tailtiu, la diosa celta de las cosechas. Se cree que estos juegos comenzaron en torno al 1829 a.C., sucediéndose anualmente durante casi 3.000 años hasta el 1169 después de Cristo. Y es que antes de la fundación de la GAA en 1884, de la Asociación Atlética Gaélica, los deportes gaélicos existieron en diversas formas durante mucho tiempo, si bien no conocemos sus orígenes reales de una manera fidedigna. Sabemos que una forma primitiva del fútbol gaélico, más burda y más ruda, fue común a lo largo de la Edad Media de manera paralela a otras versiones similares que abundaron en el resto de Europa por esa misma época y que ahora son los antepasados, por ejemplo, del fútbol británico o del rugby. Las referencias históricas a esta forma primitiva de fútbol gaélico o fútbol irlandés se remontan al siglo XIV. Parece que los partidos de fútbol gaélico eran como maratones campo a través en las que participaban cientos de jugadores y en las que los enfrentamientos violentos eran la norma. Este fútbol campo a través recibió el nombre de Cat en Kerry, el condado de la esquina suroccidental de la isla Esmeralda. Cat significa bola rellena y se refería a la pelota empleada, que era una bola hecha con piel de caballo o de buey conteniendo en su interior una vejiga animal inflada. Un típico partido de fútbol en esta época involucraba a cientos de personas jugando a través de kilómetros de campo abierto, por supuesto, con pausas frecuentes para las peleas. Realmente parece que a estas alturas el objetivo del juego era simplemente pasar el día atravesando los campos mientras se esquivaban múltiples puñetazos y patadas voladoras. La pelota era más un extra del juego que otra cosa, y el evento se podría considerar más social que deportivo. Al final del partido, todos los jugadores se reunían en la casa del capitán ganador, del caballero organizador del equipo ganador, para un primitivo tercer tiempo con abundante cerveza. Históricamente, la agresión siempre ha sido una característica del fútbol irlandés, pero a pesar de ello, a pesar de esta violencia, los deportes nativos de Irlanda sobrevivieron transmitidos de generación en generación, de padres a hijos, porque ofrecían al pueblo momentos de placer y respiro en medio de los abundantes problemas cotidianos. Eso sí, el hecho de que los deportes gaélicos incrementasen su popularidad asociando lesiones considerables en muchos jóvenes participantes, asustó en multitud de ocasiones a la clase dominante, aprobándose con frecuencia leyes en contra de la celebración de partidos. Las leyes de Kilkenny en el siglo XIV prohibieron todos los deportes gaélicos, mientras que en 1527 los estatutos de Galway solo permitían jugar a la modalidad de fútbol. En siglos posteriores, la prohibición de estos deportes tuvo más que ver con la religión que con la política. En 1695, la denominada Ley de Observancia del Domingo prohibió el hurling y el fútbol gaélico durante todos los domingos, imponiendo una multa de 12 peniques de la época por cada infracción. En los siglos XVII y XVIII, la situación cambió considerablemente. Los deportes gaélicos crecieron enormemente en popularidad gracias al patrocinio de la nobleza y de los terratenientes de la alta burguesía. Ahora, en vez de oponerse a los juegos, servían de patrocinadores para los mismos. Cada equipo estaba compuesto por 20 o más jóvenes, los cuales a veces recibían una paga por sus esfuerzos. Cientos de personas se reunían para ver los partidos y las apuestas eran muy comunes, incluso cuantiosas en ocasiones. De esta época es el registro más antiguo de un precursor 100% reconocido del fútbol gaélico moderno. Se trata de un partido de 1670 que se celebró en el condado de Meath,
en el centro y este de Irlanda, y cuyas normas ya permitían atrapar y patear la pelota. En Dublín hay constancia de partidos similares de 6 jugadores contra 6 jugadores a principios del siglo XVIII, y existen textos de unos 100 años más tarde relatando partidos jugados entre diversas zonas del condado. Limerick, en el suroeste de Irlanda, al norte de Cork, era el bastión principal de este deporte a mediados del siglo XIX, y el Commercials Club, fundado por los empleados de los almacenes Cannocks, promovió un conjunto de reglas que fue adaptada por otros clubs de la ciudad, y que sirvió de fundamento para las primeras reglas de la GAA. En 1884, en el momento de la fundación de la GAA, hay que decir con honestidad que de todos los pasatiempos irlandeses que la asociación se propuso preservar y promover, el fútbol gaélico era uno de los que pasaba por peor momento. A fines del siglo XIX, los deportes gaélicos habían caído en desgracia una vez más. De hecho, una característica durante toda la historia de Irlanda ha sido la recurrente desaparición y posterior renacimiento de sus juegos en diferentes momentos y condados. Su supervivencia esta vez se vio particularmente amenazada con la Gran Hambruna Irlandesa o Hambruna de la Patata a mediados de siglo. Durante ese tiempo, Irlanda perdió un cuarto de su población y la supervivencia de la gente se convirtió en una preocupación mucho más imperiosa que la actividad lúdica o deportiva. Se calcula que en este periodo de tan solo 6 o 7 años murieron casi 2 millones de personas y otros 2 millones adicionales tuvieron que emigrar. Sin embargo, más o menos una década después de la hambruna, el pueblo irlandés resistente había regresado al fútbol y a los otros deportes gaélicos para volver a entretenerse. E incluso algunos referentes sociales de la época supieron ver en este renacer de las tradiciones culturales y deportivas irlandesas una forma efectiva de mostrar su independencia de Inglaterra. Este ideal fue el germen del nacimiento de la GAA, pero esa historia ya quedará para otra ocasión. Que tengáis una buena semana. Saludos.